Buenas tardes. Hemos llegado al domingo de cierre de la 7ª Semana Internacional de la Poesía en la Ciudad de Los Anillos que estamos realizando en Santa Cruz, y gracias a la tecnología hemos podido reunirnos con poetas de más de 15 países. Cerramos hoy día con mucha alegría porque tenemos la presencia de un entrañable amigo, de una persona muy querida en el ámbito literario, en el ámbito cultural, no solamente en Bolivia, sino en diferentes países de habla hispana. Se trata de Luis García Montero. Él nos acompaña. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Paula. Un abrazo desde Madrid. Buenas tardes, desde aquí te mando un poco de calorcito para el frío y de allá y la noche, porque para ti es buenas noches, ¿no? Ya están a las 10. ¿A qué hora están ustedes de la noche? A las 10 estamos ahora de una tarde de casi invierno, porque hacen temperaturas de invierno. Así que agradezco mucho tu calor, el calor que me Sí, llega desde allá. sí, en Santa Cruz, bueno, estamos todavía a las 5 de la tarde y todavía el sol nos acompaña. Entonces, mira, te hemos convocado, todos estamos muy atentos, muy felices de poder contar contigo, con tu presencia, con tu compañía. Y tenemos un tema del que hemos estado hablando durante toda la semana con todos los poetas invitados, y también ha habido un coloquio especial. Es un tema que surge un poco a partir de lo que nos ha provocado la pandemia y esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Pero ya no queremos referirnos solamente a la pandemia y lo que estamos haciendo, sino ver un poco, reflexionar, ¿qué hace la poesía? ¿Qué puede hacer la poesía frente a los límites de la ciencia, ¿no? Un poco reflexionar, poesía y ciencia. Es un tema, ha habido, ¿cómo te diría? Opiniones enriquecedoras, hemos reflexionado, cada voz ha sido muy interesante, ¿no? Saber entender la ciencia, entender también la poesía, ¿no? Y hermanarlas, verlas juntas o separadas. Entonces, yo creo que tu participación, tu conferencia nos va a aclarar y nos va a ayudar a entender mejor este tema, para que todos los que nos están comenzando a ver ahorita, la gente que se suma, los amigos que se suman, bueno, les cuento un poco, ¿no? Luis García Montero es poeta, es crítico literario, es ensayista, es catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, ¿no? Y desde 2018 es director del Instituto Cervantes en España, ¿no? Bienvenido, bienvenido Luis, muchísimas gracias. También a nombre de todos nuestros auspiciadores, te agradecemos. Estamos logrando esto gracias estamos en el programa de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, a la que tú has podido venir presencialmente. También tenemos el auspicio de la Feria Virtual del Libro, que es que está organizada por jóvenes, y son los que ahora nos están ayudando al manejo de la plataforma. A todos ellos les agradecemos. Están trabajando bajo el liderazgo de Mabel Molina, que tú la has conocido ahora, ¿no? Y tenemos a la CRE, nuestra auspiciadora. La Alianza Francesa es parte de la organización, es fundamental en parte de la organización, con Juan Murillo Denker. Juan Murillo Denker es el que ha un poco pensando de qué podemos hablar en la semana, en este encuentro, y él es el que ha teorizado y el que ha pensado en este tema, ¿no? Entonces, estamos aquí ya listos para poder escucharte, querido Luis. Pues muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos los amigos, amigas de Santa Cruz, a todos los responsables de esta Semana de la Poesía. Agradezco realmente la oportunidad que se me da para compartir estos momentos
con todos vosotros, con vosotras. Yo fui muy feliz en Santa Cruz y sé que la presencia, el abrazo es insustituible, pero mientras vivimos estos momentos difíciles, pues es un lujo y una posibilidad poder mantener estos encuentros virtuales. Empiezo Efectivamente, sí. Empiezo después de dar las gracias por una aclaración que ni siquiera hace falta. Como poeta, no me interesa nada perpetuar una falsa guerra entre las ciencias y las letras, la tecnología y las humanidades. Yo creo que eso es falso y ha sido siempre falso así, entre otras cosas porque ha habido grandes científicos humanistas y porque todos navegamos en un mismo barco. Sería absurdo meterse o criticar a la tecnología sin comprender sus grandes posibilidades, como por ejemplo que sea posible este encuentro. Y sería absurdo meterse con la ciencia en un momento en el que una pandemia nos ha afectado y hay tantos y tantos seres en el mundo esperando un remedio, una vacuna que nos salven del contagio y nos devuelvan la tranquilidad en nuestras relaciones. Sería absurdo. Lo que sí, desde hace mucho tiempo, me ha interesado como poeta es que si bastante tonto es que el que se mete con la ciencia y bastante irresponsable es el que se mete con la tecnología, con la ciencia, también es muy irresponsable el que en nombre de la ciencia y la tecnología desprecia a las humanidades. Porque en ese desprecio, más que un apoyo a la ciencia y a la técnica, lo que hay, sin duda, es una superstición científica o una superstición tecnológica, más que una reivindicación de las necesidades humanas de la ciencia y la tecnología. Yo creo que se equivocó el gran pensador alemán Adorno cuando después de la experiencia del nazismo, cuando después de la experiencia de los campos de exterminio nazi, escribió aquello, afirmó aquello de que hacer un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie. No creo que esa sea una buena perspectiva, porque la poesía no es un lujo en momentos difíciles, sino es una referencia muy necesaria en los momentos difíciles. Precisamente cuando el conocimiento humano se separa de los sentimientos que están enredados en la poesía, cuando la técnica o la ciencia responden a una razón instrumental que pierde sus raíces humanas, pues la ciencia y la tecnología desembocan en inventos como las cámaras de gas, como la bomba atómica, como cualquier tipo de exterminio masivo facilitado por los avances. No es una forma buena, me parece a mí, es una forma peligrosa de meditar en el progreso. Y además es una fórmula que ya ha demostrado sus peligros a lo largo de la historia. La razón moderna nació como origen de una experiencia humana de emancipación uniendo razones y sentimientos. El sujeto de la modernidad respondía a la razón y al corazón, a los sentimientos y a los avances racionales de conocimiento del mundo. Y separar razón y sentimientos ha dado muy mal resultado desde que empezó a fraguarse esta separación, pues ya en los
propios orígenes de la Ilustración. Yo con mis alumnos en la universidad he comentado en algunos cursos un cuadro de un gran pintor francés ilustrado, Jacques-Louis David, que se titula Juramento de los Horacios. Es un cuadro que se puede recordar porque ha sido uno de los emblemas de la modernidad. Hay un juramento familiar, el juramento de los Horacios, que se da en torno a un conflicto bélico. El centro de la escena lo ocupa una espada que el padre empuña y todos los hijos empuñan con el padre esa espada en nombre de la razón de Estado, de los motivos que los van a llevar al combate. En un rincón del cuadro hay un grupo de mujeres que se lamentan y lloran. Se lamentan porque sus familiares van a entrar en peligro o incluso porque sabemos que una de las hijas mantenía relaciones sentimentales con uno de los considerados enemigos y su familia se iba a enfrentar a vida o muerte con él. Hay una separación en la que la razón del poder ocupa el centro y el sentimiento está en un rincón. Eso además en la literatura respondió también a un reparto de papeles porque se refundó en la modernidad la condición masculina como si fuese la condición de la razón y la condición femenina como si fuese la condición sentimental. En ese sentido, hubo un reparto de papeles que funda el machismo moderno. La razón está en el hombre y por eso debe ocuparse de lo público, de los negocios, de los asuntos políticos. Los sentimientos están de parte de la mujer y por eso deben dedicarse a la educación familiar, a los ámbitos de lo privado. Y de hecho, una de las razones por las que la mujer una y otra vez ha aparecido como metáfora de la poesía es porque frente al ensayo o a la ciencia que eran ámbito de la razón, la poesía se consideraba ámbito del sentimiento y por tanto se relacionaba con la privacidad femenina, con la condición femenina. Eso ha sido así desde los inicios de la Ilustración. El cuadro de Jean-Louis David es, si no recuerdo mal, del año 1784. Y esa separación entre razón y sentimiento ha hecho que la razón instrumental derive con mucha frecuencia en el frío de los cálculos deshumanizados, buscando intereses de todo tipo que ponen en peligro la condición humana, o ha hecho que los sentimientos se vuelvan algo irracional, no comprendan las organizaciones sociales, las instituciones y desemboquen en movimientos peligrosísimos de irracionalidad que pueden acabar en linchamientos, en matanzas gobernadas por los bajos instintos. Es lo que un jurista notable italiano, Ferrajoli, por ejemplo, planteó como la diferencia que puede haber entre una democracia constitucional, organizada, institucionada, y una democracia plebiscitaria que responda a las reacciones espontáneas de un público que puede acabar muy manipulado, y sobre eso volveré después, porque hay poderosísimos medios de control de los bajos instintos que convierten los sentimientos irracionales en un territorio peligroso. En ese sentido, el debate
entre la ciencia y la poesía, si se desprecia la poesía o la ciencia, puede desembocar en esa separación entre los sentimientos y la razón tan peligrosa. A partir de ahí, pues podemos plantearnos las relaciones de la poesía y la ciencia. O, como dice el título propuesto de la conferencia, ¿qué puede responder la poesía en los límites de la ciencia? Hay, desde luego, distintas respuestas, unas superficiales relacionadas con nuestra vida cotidiana, otras más profundas y que tienen que ver con la constitución de la cultura moderna. Permitidme que cuente una anécdota personal. Hace algunos años me llamó un sacerdote de un pueblo de la costa de Granada, Motril. Era el sacerdote que oficiaba los ritos funerarios en el tanatorio de Motril y había acompañado a una mujer que en un accidente acababa de perder a su marido. El marido había muerto, ella no, se iba a proceder a la incineración del cadáver y ella después se llevaría a una ciudad del norte de España las cenizas del compañero perdido. Al verla sola, quiso este sacerdote hacerla partícipe y le pidió a ella si quería decir unas palabras, si quería hacer una despedida. Y me contó que se acercó al féretro donde estaba su compañero perdido, le dio un beso y le dijo: aquí no es diaria ni justa la existencia, bésame y resucita si es posible. Le preguntó él qué era y ella contestó que era un poema de un poeta de Granada que ella leía y le dio mi nombre. Y por eso buscó mi número de teléfono el sacerdote y llamó para contármelo. Cuando nos enfrentamos con la condición humana, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, con la muerte, hace falta una negociación con nosotros mismos, hace falta un preguntarnos por nuestros sentimientos, por nuestros vacíos, por nuestros destinos. Lo mismo que cuando nos enfrentamos al amor o algunas pasiones importantes de las que definen nuestra vida, pues hay que preguntarnos también por nuestros entusiasmos, por nuestra honestidad, por nuestra verdad, por nuestras ilusiones. Y en ese sentido, el conocimiento humano, la capacidad de preguntarnos sobre nosotros mismos es fundamental. Será disparatado el que se meta con la tecnología y el que no reconozca, por ejemplo, lo importante que es tener en la casa un aparato que nos ayude a lavar la ropa, a conservar fríos los alimentos, a calentarnos la leche. Todo eso es importantísimo y supone un gran avance para la sociedad. Pero ¿de qué nos sirve una lavadora cuando de pronto perdemos a un ser querido? Más allá de tener ropa limpia para ir al entierro a despedirnos, la muerte propone otras preguntas, nos propone un interrogatorio. Y ese interrogatorio tiene una parte y una perspectiva científica: cómo podemos avanzar en los laboratorios para evitar en lo posible la irremediable muerte de los seres humanos, para retrasar en lo posible la irremediable muerte de los seres humanos, pero al mismo tiempo necesitamos un conocimiento, un diálogo con lo más íntimo de nuestro ser, y ese diálogo íntimo
lo representa la cultura. En mi caso concreto, lo representa la poesía. La literatura se ha planteado muchas veces la necesidad de la cultura a la hora de responder en lo que queda más allá de los límites de la ciencia. Yo en clase algunas veces he comentado algunos fragmentos de obras literarias o algunos poemas en los que se ha planteado esta pregunta. Voy a recordar aquí dos que me parecen muy interesantes. El primer recuerdo me lleva hasta una novela de don Benito Pérez Galdós. Este año en España hemos celebrado el centenario de la desaparición de Benito Pérez Galdós. Hemos recordado, evocado lo importante de la respuesta de la sociedad española ante la pérdida de un escritor como Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós necesitó inventar en España la novela realista, fue muy crítico con esos poetas que miran a las nubes, que utilizan palabras extrañas, que creen que la poesía es un juego rebuscado sin profundidad ninguna y sin conexión con la realidad. Muchas de sus novelas están llenas de sátiras de la poesía. Él representaba la mentalidad de la ideología positivista, la ideología realista, y necesitaba una mirada pragmática que conectase con la realidad. Pero a final del siglo XIX, en 1895, publicó una novela titulada Nazarín, que fue una novela de crisis. Los proyectos del pragmatismo y del positivismo en la sociedad española estaban fracasando. Las promesas de futuro basadas en la ciencia, en la técnica, en la burguesía triunfante estaban fracasando. Seguía existiendo pobreza y su protagonista, Nazarín, un sacerdote que quiso volver a los orígenes espirituales del cristianismo y que por eso se enfrentó con los dogmas de la Iglesia Católica, con los dogmas de los obispos y también con las autoridades sociales. Nazarín, en un momento determinado, planteó la siguiente reflexión. Decía que en la humanidad se notan la fatiga y el desengaño de las especulaciones científicas, una feliz reversión hacia lo espiritual. No podía ser de otra manera. La ciencia no resuelve ninguna cuestión de trascendencia en los problemas de nuestro origen y destino, y sus peregrinas aplicaciones en el orden material tampoco dan el resultado que se creía. Después de los progresos en la mecánica, la humanidad es más desgraciada. El número de pobres y hambrientos mayor. Los desequilibrios del bienestar más crueles. Todo clama por la vuelta a los abandonados caminos que conducen a la única fuente de la verdad, la idea religiosa, el ideal católico, cuya permanencia y perdurabilidad están bien probadas. Esto decía el protagonista religioso de la novela de Benito Pérez Galdós, Nazarín. Benito Pérez Galdós entonces inició una nueva etapa en su literatura que los críticos denominan la etapa espiritualista. En esa reivindicación del espiritualismo pues entraban todas las posibilidades espirituales. La religiosa era una de ellas, pero también las nuevas ideas de emancipación humana, como el socialismo, que le interesó a Benito Pérez Galdós, y también la poesía. Galdós dejó de meterse y de ridiculizar solo a los poetas y empezó a entender
el significado de una mirada poética sobre el mundo. Una mirada que para contestar las preguntas de la intimidad fuese más allá del utilitarismo, del mercantilismo, del pragmatismo. Para los que somos partidarios, y yo lo he confesado al principio, de un diálogo entre la razón y los sentimientos, y no creemos en soluciones irracionales, la reivindicación de la poesía implica también preguntarnos por qué ocurre lo que denunciaba Nazarín desde su religiosidad. ¿Por qué la ciencia no ha conseguido que haya menos desigualdad? ¿Por qué la técnica y los avances no ha conseguido que las sociedades sean más felices y que el progreso humano no siga dividiendo a los habitantes del mundo entre seres privilegiados y personas desamparadas? Y en ese sentido, pues una buena respuesta creo que nos la dio Federico García Lorca en otro momento de crisis de la fe en el progreso y en la ciencia. Aquí no estamos hablando de la crisis de finales del siglo XIX, donde el pragmatismo pues, descubrió que no era tan útil para la sociedad y donde las ideologías positivistas pues, entraron en esa crisis que alumbró pues, el simbolismo, el modernismo en la poesía. Ahora nos vamos a Nueva York, a 1929. Un poeta granadino, Federico García Lorca, va a Nueva York desde una ciudad como Granada, desde un país como España, que avanzaba, pero no tan rápido como había avanzado la gran metrópoli del mundo que en 1929 era Nueva York. Y escribió un famoso libro de crisis, Poeta en Nueva York. Hay un poema que se titula La Aurora, que es un diálogo con el amanecer. Federico García Lorca había llegado a Nueva York. Él había quedado muy marcado por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde los países europeos se habían atacado ferozmente y donde las armas de destrucción masiva, la tecnología destructiva había ocupado un protagonismo importante, y al llegar a Nueva York se encuentra con una sociedad en crisis, la famosa crisis de Wall Street, donde hay hambre, miseria, desigualdad, racismo, y se pone a dialogar con esa metáfora del progreso que es el amanecer, la luz. La luz era la ilustración en la modernidad o el amanecer religioso en los salmos de Maitines. Y escribe un poema que acaba denunciando algo sobre lo que yo quiero hablar aquí: el impúdico reto de ciencia sin raíces. Les leo el poema. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque aquí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién nacidas de un naufragio de sangre. Es uno de los grandes
poemas de Lorca escritos en Nueva York. ¿Qué es lo que hace Federico García Lorca al enfrentarse con una sociedad en crisis? La crisis de Wall Street tuvo muchas repercusiones y Lorca asistió a algunos de los famosos suicidios de gente arruinada que se tiraba por las ventanas de los rascacielos. Lo que hace Lorca en este poema es envenenar por dentro, denunciar que están envenenados por dentro todos los símbolos, todas las metáforas que la tradición poética había utilizado para cantar el progreso, el futuro y la salvación. Es un poema que pertenece a la época vanguardista, cercana al surrealismo de Federico García Lorca, pero no es un poema irracional, está bien calculado para crear efectos de conmoción sentimental. Va eligiendo todos esos tradicionales símbolos para ensuciarlos por dentro, como el fracaso de la ciencia sin raíces está ensuciando por dentro el mundo. El poema empieza diciendo: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. Es una imagen plástica. Está amaneciendo, desde su lugar ve las grandes chimeneas y las columnas de humo que contaminan la atmósfera de Nueva York, y él dice que son columnas de humo, es decir, columnas que contaminan y columnas frágiles que no pueden sostener un amanecer. Dice: y un huracán de negras palomas. Las palomas, que son símbolo del amor en la poesía clásica, el Espíritu Santo en la poesía religiosa, la paz inmediatamente después en la cultura contemporánea. Las palomas simbolizan algo negro, algo agresivo, un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. El agua es la pureza, en la tradición religiosa es el bautismo. La tradición moderna significa también la vida que corre hacia la muerte. Incluso Maquiavelo, en un libro fundamental de la fundación de la modernidad, El Príncipe, dice que la tarea de los seres humanos es poder encauzar los ríos para que cuando llueva no haya inundaciones, sino que se encauce la afluencia de la historia hacia un buen puerto, hacia una buena desembocadura. Pues bueno, ni las palomas, ni el agua, ni la aurora, el amanecer es otro símbolo, claro. En cuanto nos descuidamos, acaba la palabra amanecer en cualquier himno y en cualquier salmo que quiera hablar del futuro. Y después habla de algo tan racional como la arquitectura moderna. Había sido otro de los grandes emblemas de la vanguardia, los grandes edificios. Bueno, esos grandes edificios racionales se convierten en inmensas escaleras, escaleras que no están a la altura del ascenso de los seres humanos, y son además a escaleras definidas por aristas duras donde siente angustia el nardo. Es decir, la naturaleza, lo natural, está en contradicción el progreso racionalista que pone en peligro la naturaleza. Sigue en esa línea Federico García Lorca. La aurora llega y nadie la recibe en su boca. El sol, el amanecer, es una esfera que le recuerda a una hostia sagrada en una misa, pero allí no va a haber comunión. No hay esperanza posible en este camino. ¿Y cuál es este camino? El de las monedas furiosas que taladran y devoran abandonados niños. El niño es otra metáfora del futuro.
Siempre que nos ponemos cursis, pues decimos que nuestro planeta no es nuestro, sino que será de nuestros hijos, y le gusta mucho a cualquier político hacerse fotografías con los niños. Lázaro de Tormes, en la gran novela realista, ¿qué fue? Pues la novela nos dice que Lázaro fue lo que había aprendido Lazarillo. Por eso es tan importante que para un buen contrato social haya un buen contrato pedagógico que eduque a los ciudadanos. Aquí, en un mundo marcado por un enjambre de monedas furiosas, pues los niños están abandonados y taladrados por dentro. Y todo esto pues nos lleva a renunciar a la esperanza. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Ese primeros que salen puede referirse al juicio final, los primeros que sean convocados a levantarse en sus tumbas, o pueden ser los madrugadores, que en la moral utilitaria del mérito a quien madruga, pues Dios le ayuda y somos dueños de nuestro propio esfuerzo. Pues ya no hay promesas de paraíso y no hay amores deshojados. La Margarita, donde decimos sí, no, sí, no, sí, no, para ver si vamos a tener suerte en el amor, pues tampoco existe. ¿Por qué? Porque parece que todo está encaminado a un cieno de números y leyes. Parece que todo está sometido a los resultados utilitarios de los números. Por eso hay sudores sin fruto. Es decir, que la escena original del Génesis, de la expulsión del paraíso, donde se nos dijo ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente, pues habrá sudores, pero por este camino no va a haber frutos. Se está quedando el mundo sin arte, sin posibilidad de una creación dominada por los seres humanos. Y por eso dice, la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Es decir, estamos condenados a no ser dueños de nosotros mismos. Hay gente que vacilan insomnes y a participar en un naufragio que puede ser cruel. Esta es la reflexión que hizo Federico García Lorca en 1929, que no invita a renunciar a la ciencia o a la técnica, sino devolverle a la ciencia y a la técnica sus raíces humanas. Ese pacto de la modernidad decía que junto a todo progreso científico y todo progreso técnico debe haber un progreso ético, poner el conocimiento al servicio del bienestar de los seres humanos, no al servicio de un huracán de monedas furiosas. Y a partir de ahí es a partir de donde tenemos que proponernos una vez más la pregunta de la poesía en los límites de la ciencia. Si este tipo de reflexiones, la de Galdós, la de Lorca, eran reflexiones surgidas en momentos de crisis para la ciencia, yo creo que conviene hacérnoslas también ahora en momentos donde todos estamos esperando un futuro de ciencia que nos resuelva la pandemia y que nos ayude a superar este coronavirus. La poesía es una pregunta sobre lo más profundo del ser humano. Y al preguntarnos por las raíces de la ciencia, la poesía nos da una perspectiva de esos elementos trascendentales que están en juego. A mí me gusta decir que la poesía es una pregunta y resumo en esta pregunta. ¿Qué digo cuando digo soy yo? Cuando digo soy yo, pongo en juego una serie de palabras como identidad, sociedad, relaciones del yo con el mundo, y creo que eso es importantísimo. ¿Cómo articulamos el progreso que tenga en cuenta tres realidades distintas? La intimidad,
lo privado y lo público, que están relacionadas entre sí. La poesía siempre ha vivido en una frontera, la frontera de un yo que se pregunta por el nosotros y se pregunta por él mismo a la vez. La tecnología tiene grandes ventajas, pero sin raíz, sin conocimiento, sin educación, tiene también grandes peligros. Una de las cosas que a mí más me preocupan con el coronavirus es que debemos devolverle autoridad al Estado para que marque ámbitos de convivencia, que se preocupen por la salud pública, por lo conveniente para asegurarnos en nuestra convivencia. Pero hay un peligro, es que esa autoridad la utilice el Estado para borrar derechos civiles, libertades individuales. Un mundo que quiera armonizar la seguridad de los espacios públicos y el Estado con las libertades individuales necesita que la ciencia tenga raíces, raíces que se dan a través de la educación, del pacto pedagógico y de las humanidades. Por eso, irresponsable quien se mete con la ciencia y con la técnica, pero también quien desprecia la poesía. Y pongo un ejemplo, es la relación actual del mundo con las redes sociales. Las redes sociales, lo virtual, nos ha dado muchas posibilidades, pero al mismo tiempo ha generado una serie de entramados que se convierten con facilidad en mecanismos de control de las conciencias para despertar los bajos instintos y para mover bulos, mentiras, disfrazamiento de la realidad. La poesía siempre ha vivido en la frontera entre el yo, la intimidad y lo público. Bien poder leer por internet un poema, poder difundir la poesía en la realidad virtual, pero qué peligroso es que a través de las redes haya denuncias, insultos, incluso que la gente pierda su pudor, porque la poesía es un ejercicio de relacionar el yo con los otros como una parte del pudor individual. Mientras que estamos viendo que la mercantilización de la intimidad suprime el pudor y nos condena a un mundo impudoroso y, como digo, fácilmente manipulable por los bajos instintos. Uno de los grandes creadores de las redes de Internet, Elie Parisier, publicó hace unos años el filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos, pensamos. Es un ensayo bien interesante, donde cuenta cómo las redes de pronto nos hacen nuestra ficha y cómo al saber nuestros intereses nos tratan como consumidores para saber lo que pueden vendernos. Si yo entro en Google y pongo Santa Cruz, Bolivia, pues seguramente me hable de la Semana de la Poesía, la Ciudad de los Anillos, porque yo tengo en mi ficha mi interés por la poesía. Quien le interese otro tipo de cosas, lo primero que le va a responder la red es con otro tipo de información, porque estamos absolutamente fichados. A partir de ahí hay una dimensión política que nos hace víctimas de la manipulación, porque además nos podemos acomodar si renunciamos al conocimiento. En este sentido, pues, por ejemplo, yo me levanto y leo las noticias a través de Internet en el periódico que me va a dar la razón. Y busco además la noticia que me interesa. Me desentiendo de un conocimiento general, de diversas opiniones, y hago un círculo vicioso buscando aquellas noticias que me van a dar la razón en aquellos medios con los que yo comulgo.
Esos círculos viciosos se convierten en un círculo de manipulación que sirve para después ofrecernos los bulos, las mentiras que despiertan nuestros bajos instintos y que nos empujan hacia los movimientos irracionales. Por eso es tan importante que aprendamos a que la ciencia y la técnica deben conservar sus raíces humanas, deben estar al servicio de un progreso basado en el conocimiento, basado en la educación y en la justicia social. Esperemos que en cuanto se encuentre la vacuna, la ciencia, los estados se preocupen de hacerla llegar no solo a las élites o a los países ricos, sino también a todos los seres humanos que hoy están en peligro. Y quiero acabar con un poema propio que se titula El virus y que es un diálogo con un poeta español, Juan Ramón Jiménez, que en un momento de exaltación del racionalismo pues quiso hacer una poesía de corte racional que borrase las identidades para hablar de un yo universal separado de las relaciones concretas de los individuos. Una gran poesía que apostaba por un lenguaje racional. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. En este poema inédito que escribí en momentos duros del confinamiento, pues quise hablar con Juan Ramón Jiménez para comentar con él algunas de las cosas que me preocupan. Querido Juan Ramón, en esta noche de verano altivo, cuando el pinar y las estrellas reconquistan su orgullo, no me atrevo a pedirte el nombre exacto de las cosas. Verás por qué lo digo. La actualidad de la palabra virus ya no tiene que ver con la tecnología, sino con organismos de sencilla estructura tan viejos como el mundo, hechos de proteínas y ácidos nucleicos para reproducirse en el metabolismo celular. La mascarilla manda en las costumbres, pero no como asunto de cosmética, sino como una tela que cubre las narices y las bocas con el fin de evitar inhalaciones. La higiene que se ha impuesto tiene poco que ver con el lenguaje que anda sucio en las redes como pescado muerto. Se trata de limpieza compulsiva de manos y de objetos y de transportes públicos. Una bandera blanca contra la enfermedad. También está de moda el verbo confinar, que no es destierro, sino reclusión en una residencia. Vivir dentro de límites precisos según el diccionario. En fin, la gente va de su confinamiento a sus asuntos con mascarillas por la calle, todo bien definido, pero todo muy raro. Si la modernidad había unido las novedades al progreso, nos sorprenden ahora las noticias de un regreso a la peste medieval. Ocurre lo de siempre con la palabra exacta. Pierde su transparencia en el verbo hecho carne. Nadie sabe qué hay detrás de ella, qué cabe entre sus sílabas, qué miedo, qué rareza se apodera del tú y el yo, qué pesadilla se enmascara en la luz, qué memoria dibuja las fronteras de lo mío y lo nuestro. Nos reclama el calor de un saber olvidado. Esta fragilidad del que vuelve a vivir en la intemperie, sin la inútil soberbia de las eternidades. La vida sin amor no se comprende. Por amor las palabras se contagian. Son corazón para sentirse idioma. Recuerdan en silencio, preguntan y pretenden conocer. Y no es debilidad el sentimiento, sino un deseo de tener razones que sepan apreciar el ocaso, los pájaros cantando y el secreto que dicen los árboles de mí
cuando escribo sin máscara y defiendo mi orgullo y reconquisto bajo las estrellas mi voluntad poética, mi voluntad de oír el agua que me limpia los ojos en un verano altivo. Y nada más, muchas gracias por escuchar estas consideraciones mías. Por favor. Querido Luis, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, ¿no? Creo que toda la reflexión y el poema que cierra esta reflexión nos da muchas luces, nos permite, nos responde a las preguntas que teníamos dispersas, ¿no? Pero también nos quedamos como Nazarín, como ¿qué vamos a hacer? Es una época de crisis, esperando que la ciencia nos resuelva la pobreza que se ha agudizado en todos nuestros países, la incertidumbre que ha crecido. Tal vez vivíamos en una especie también de burbuja global porque podíamos movernos y todos estábamos felices, aunque había muchos problemas, los mismos que sigue habiendo ahora, pero quizá teníamos una sensación de libertad que hemos perdido, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, hay muchos jóvenes, mucha gente nueva, feliz porque quiere aprender a escribir poesía, ¿no? Entonces, y están en ello, están trabajando. ¿Qué hacer frente a esta situación? Seguir. La poesía puede ser es un camino de conocimiento, un camino de humanismo. ¿Cómo avanzar, no? ¿Cómo seguir Yo ahora? creo que es importante en momentos de crisis acercarse a conocimientos que nos recuerdan las condiciones más profundas del ser humano y nos salvan de la superficialidad. Estábamos demasiado seguros, Aura, tienes razón, porque nos creíamos que teníamos derecho a esto quiero, esto lo consigo. Somos consumidores del instante con derecho a todo y esta crisis pues nos ha recordado la fragilidad. En ese sentido, nos devuelve a la necesidad de preguntarnos y es la tarea de la poesía la reflexión, que el conocimiento de uno mismo pues nos salve de caer en existencias muy superficiales, porque el ser humano es algo más que un ser que necesita saciar sus instintos, tiene otras dimensiones, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo el único consejo que me atrevo a dar es que el que quiera dedicarse a la poesía, lea a los mayores. Dentro de esta mercantilización en la que se ha convertido el mundo, se mercantilizan también conceptos como el de tiempo. Se sacraliza el instante, se convierte en una mercancía de usar y tirar, ¿no? Por eso hay ahora tantos millones de noticias que se lanzan sin responsabilidad ninguna, que son mentiras, y al día siguiente se han olvidado. La poesía pertenece a un conocimiento que tiene que ver con una herencia, con la herencia que nos da el pasado, ¿no? A mí me recuerda a esa escena en la que los seres humanos se sentaban en torno del fuego que nos había entregado Prometeo y que el anciano de la tribu pues, contaba la historia de la comunidad, lo que consolidaba la comunidad, lo que aseguraba su permanencia. Y el anciano empezaba diciendo, yo, nieto de tal, hijo de tal, cuento la historia. Y lo hacía así no para decir que estaba muy orgulloso de su abuelo o de su padre, sino para decirle a los jóvenes que un día, cuando él faltara, deberían dar un paso, tomar la voz y seguir contando frente al olvido la historia que consolidaba la comunidad. La poesía viene de ese tiempo, es el tiempo de la literatura. Es la justicia poética que
me parece que tiene que ver con una idea del tiempo no mercantilizado. Por eso creo que es tan importante el diálogo generacional y la admiración que se sostiene en la poesía. Escribo porque de niño descubrí a poetas que me deslumbraron y quise seguir el camino iniciado por ellos. Bueno, pues saber recibir la herencia de los mayores es maravilloso. También es muy importante que cuando uno cumple años no se convierta en un viejo cascarrabias que considere que los jóvenes son tontos, porque vivimos épocas que precisamente por la mercantilización del tiempo y del instante rompen el diálogo generacional. Hay muchos viejos cascarrabias que creen que los jóvenes son tontos y que sus respuestas al mundo deberían ser las respuestas de cuando ellos tenían 20 años, sin comprender que las cosas han cambiado y que los jóvenes necesitan buscar sus propias respuestas. Después también hay jóvenes adánicos que se creen que se lo están inventando todo y que se están inventando el periodismo, la política, la literatura, porque representan un mundo nuevo. Entonces, frente a esa ruptura generacional de la mercantilización del tiempo, el instante de usar y tirar, la poesía, la cultura que ha reencarnado la comunicación humana desde la oralidad, me parece que ofrece un diálogo generacional donde recibimos nuestra herencia de los mayores y sabemos que se la debemos dejar a los jóvenes, que tendrán todo el derecho de utilizarla como ellos quieran y necesiten. Muy bien. Creo que le hemos hecho una buena jugada al tiempo, a ese tiempo mercantilista, hablando de lo profundo, de lo que necesitamos entender, ¿no? Buscando las respuestas a lo que nos aflige. Quería contarles a todos a los amigos que nos están siguiendo también, que Luis García Montero tiene un libro publicado en Bolivia que se llama La melancolía optimista, ¿no? Creo Así que es. sí. Y bueno, es un buen título para este tiempo. Es verdad, Sí, es verdad. sí. La melancolía optimista fue publicada por el sello Agua Ardiente y en plural, de Plural Editores, así que pueden encontrarla en la feria, por ejemplo, hoy día en la Feria del Libro. Querido Luis, ¿qué más decirte que agradecerte profundamente, profundamente por habernos llenado el corazón y por habernos dado respuestas también al lado racional, al miedo que nos atrapa, que nos ha atrapado a todos en este tiempo? Muchas gracias, todo nuestro cariño desde Bolivia, nuestro agradecimiento a ti y también a tu esposa, Almudena. Dale un abrazo grande de parte nuestra. Un abrazo muy grande, muy grande de la mía. Tenemos recuerdos imborrables de nuestra visita a la Feria del Libro de Santa Cruz, de los días que pasamos en Bolivia, y os agradezco de verdad esta invitación que me ha permitido compartir de esta manera, pues, esta séptima, ya creo, ¿no? Séptima semana de poesía en la ciudad de Los Anillos. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, querido Luis. Muchas gracias. Ay,